Vamos a leer del versículo 39 al 47. Y leo la palabra en el nombre poderoso del Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dice: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Dígale al Señor ahí, ahora que leímos la palabra, dígale al Señor que le revele esta palabra que usted ha leído, que nosotros hemos leído, que la traiga en revelación a su corazón. Amado Dios, pedimos ahora, Señor, que tome esta palabra, esta que tú misma hablaste, que tú misma, Señor, enseñaste. Glorifica tu poderoso nombre, Padre. Tómala para traerla a nuestro corazón. Revélate, Señor. Muéstrate en esta palabra, Padre. Que esta palabra, Señor, pueda venir velozmente del cielo al corazón de cada uno de nosotros. Señor, ábrenos el entendimiento. Ábrenos, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos esta hora, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Jesús le dijo a los que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, seréis, ¿ven? Seréis luego, futuro, más adelante, aprobados como mis discípulos. Digo Jesús a los que habían creído en Él. Esto trajo una contienda, ¿verdad? Amén. Que entonces los que le seguían, los que estaban caminando detrás de Él, los que tenían algún concepto o idea de Él, ¿verdad? Y por alguna causa o razón le estaban siguiendo, se reunían para oírle. Algunos, dice la Biblia, que tenían pensado: bueno, cuando este hombre se apodere del trono de Israel, entonces nosotros tendremos también nuestra posición, o tendremos beneficio al él colocarnos, posicionarnos bajo autoridad, y ejerceremos nuestra autoridad y tendremos nuestros beneficios. De tal manera que Jesús entonces le dice a ellos, dice que una gran multitud seguía al Señor desde que comenzó
desde Galilea. Y fue mucha gente añadiéndose al ministerio. Pero como dice la Biblia, pues la mies es mucha y poco los obreros. Se requería obreros. Pero ahora la Biblia dice que en verdad el Señor quería enviar obreros a la mies. Era mucho la mies. Pero estos obreros había que enseñarlo, porque había que enviarlo. Pero la Biblia dice primero que cómo se enviarían sin antes darle a conocer del trabajo. Primero se llama, se capacita, se prepara y luego se envía. ¿Y cómo predicarán de aquel de quien no han oído? ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo serán enviados o predicarán si no fueren enviados? Entonces, mucha gente quiere, mucha gente quería seguir al maestro, seguir a aquel líder, seguir a aquel hombre que tenía señales, prodigios, donde había un fruto, un carácter que reflejaba a Dios. En algunos más que otros lo podían ver. Algunos veían una pequeña porción, otros veían un poquito más. Hasta los mismos discípulos. Dice la Biblia que hasta el final no lo podían ver todo. De tal manera que era una congregación mixta, mezclada. Una congregación de niveles, de conocimiento, de fe. La congregación de Jesucristo cuando estuvo en la tierra era la congregación más complicada que había. Hermanos, gente de todos los movimientos que había, fariseos, saduceos, religiosos, herodianos, ¿verdad? Pobres, ricos, pescadores, agricultores, administradores, habían de todo. Y dice la Biblia que por eso Dios es un misterio, inescrutable es su camino, insondable es su juicio. Y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, no le podían ver. Vino Nicodemo, un gran maestro, un gran líder, muchos sacerdotes, venían a oírle, a verle. Pero dice la Biblia que no le podían ver. Tanto así, el Señor le dijo a Nicodemo: si no naciera, no puedes ver, no puede entrar. El mismo Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, salía mucha gente. Dice la Biblia, salían los grandes eruditos también, porque el pueblo se iba tras aquella voz. Y su congregación se estaba quedando vacía. Entonces eso despertó una inquietud, una incomodidad, que ellos también se acercaron. Vamos a ver y vamos a conocer bien sobre este hombre. Bueno, este Juan, hijo de Zacarías, sacerdote también de muchos años de ejercicio. Pero la gente se está yendo. Esto no es un sacerdote, es supuestamente un profeta. Se oye, vamos.
Y se acercaron, porque la congregación o sus reuniones se estaba quedando vacía. Despertó inquietud. Dice la Biblia que ellos también se acercaron, pero su corazón tenía otro pensamiento. Entonces el Señor en el profeta dice: generación de víbora, ¿cómo pretendéis huir de la ira que ya está predicha? Porque el Señor escudriña la mente y prueba el corazón, y ha visto sus corazones. Y ustedes dicen: no, Abraham tenemos por padre, a Moisés como profeta, Elías. Mas yo digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de las piedras. Haced fruto pues digno de arrepentimiento. No piensen, no estén diciendo esto en ustedes mismos. ¿Ve? Porque de esa manera desagradan a Dios. De tal manera que esto nos muestra que siempre la gente que sigue a una voz, a un mensajero, a un mensaje, no son todos genuinos, no son todos convertidos, regenerados, no son todos los elegidos a permanecer. Se acercará mucha gente como fue, como se hizo, como sucedió allá. Se vuelve a repetir la historia. Se acercará mucha gente a los movimientos a ver de qué se trata, si es verdad, es mentira, conocer otro. Porque si la gente se está yendo tras aquel, entonces hay que ver por qué se está yendo tras aquel. Cuando el mismo Juan estaba ya encarcelado y sus últimos días de ministerio físico en la tierra, la Biblia dice que los discípulos de Juan vinieron a decir: mira, Rabí, maestro, de quien tú diste testimonio y hablaste allá cuando estaba bautizando al lado del río Jordán, hace más discípulos y bautiza más que tú, ¿verdad? Entonces Juan le dio una enseñanza consoladora, que le aclaró las ideas, le puso las cosas más claras. Le dijo: yo dije que yo no soy el esposo, quien tiene la esposa es el esposo, y el amigo que está a su lado se goza. Es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Le aclaró. Quiere decir que siempre va a despertar un celo, una envidia entre los seguidores de algún ministerio, de algún mensaje. Y hay gente que son fieles, pues en este caso los seguidores de Juan, el discípulo, como dice voz que clama en el desierto, eran celosos por su maestro. Pero su maestro le había hablado claro, no solamente a ellos, sino que cuando vinieron los enviados de los sacerdotes y cuando se acercaron los grandes eruditos religiosos, él le dijo: yo no soy. Le preguntaron: ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Yo no soy. Tras de mí viene el que es antes de mí. Ellos querían saber. Muchas veces la gente quiere saber y se acerca y pregunta, pero cuando se le dice la verdad no la aceptan, no la reconocen, hasta se llenan de ira. El capítulo 19 del libro de Hechos dice que cuando Pablo testificaba, mucha gente se acercó y le decía a Pablo que le diera a conocer de qué estaba hablando, que le aclarara bien las cosas. Y Pablo entonces, cuando le declaró el misterio,
que estaba en él, del que lo había llamado y el que lo había enviado, y su mensaje que contenía un misterio, dice la Biblia que la gente se llenó fue de ira y quería matar a Pablo. Entonces la verdad ofende. La verdad ofende, hermano. Hiere. Y es ahí para declarar al Dios que dice que hace la herida y la cura, hace la llaga y la venda. El mismo Señor. Pero la gente tiene que aprender a mirar a Dios. Que si Dios le hizo una herida, Él se encargará de curarla. Si se formó una llaga, Dios va a vendar esa llaga. Porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hay veces que por usted está perseverando, usted es perseverante en algo, usted quiere una bendición, hasta una herida tiene que llevar. Pablo quería su bendición y tuvo que llevar en su cuerpo las marcas de Cristo. Pedro quería su bendición, tuvo que llevar las marcas de Cristo. Dios lo hirió. Cuando Dios te hiere, eso es una marca para hacerte hacer memoria y recordar de lo que viviste cuando Dios manifestó su amor y misericordia. Todos los hombres de Dios, profetas y apóstoles, y el pueblo de Dios, Dios lo ha marcado en el sufrir, en el padecer. Amén. Aprenderá el pueblo obediencia. Y nosotros debemos tomar el ejemplo que para Dios marcarnos, llevar la marca, la señal de Dios, tenemos que pasar por momentos difíciles. Tenemos que ser varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir. Entonces debemos gozarnos en el sufrir, en el padecer. Aunque la palabra sea dura. Recordamos cuando Jacob quería su bendición y el ángel bajó. Dice la Biblia que el ángel lo hirió, sacó la espada y lo hirió en el muslo. ¿Verdad que sí? Lo marcó y de ahí quedó renco, como dice. ¿Ah? Pero le cambió el nombre, le dijo, esa señal era la señal cuando Dios le cambió el nombre. Y ya no será más Jacob, un suplantador, engañador. Será llamado Israel, escogido de Dios, pueblo escogido. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Peleó Jacob, luchó, y dice la Biblia que peleó contra los hombres y venció, y contra Dios también. ¿Qué te parece eso, hermano? La perseverancia, la constancia. Quiero mi bendición. Y aunque Dios me hiera, sé que esa herida Él se encargará de curarla. Y aunque se forme una llaga, Él tendrá cuidado de echar vino y aceite y vendar la herida, la llaga. Dame la victoria. Gloria a Dios. A su nombre. Amén. Porque Dios hace la herida. Entonces mucha gente ha seguido la palabra. Pero la palabra va en aumento. La palabra tiene fase, etapa. La palabra se encarna y evoluciona de un nivel a otro, de fe a virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Va creciendo. La palabra tiene manifestación en un ministerio evangelístico, luego avanza en un ministerio
de enseñanza o pastoreo, y va creciendo un ministerio profético, un ministerio apostólico. Sucesivamente Jesús comienza su ministerio como el enviado de Dios, el apóstol, ¿verdad? Amén. Pero su manifestación evangelística se da a conocer, señales, milagros. También tiene una manifestación de ser el pastor, de que su vida da por las ovejas, se compadece de la gente, le da de comer, de beber, tiene cuidado de la gente, tiene compasión de la gente, y va creciendo el ministerio. Da a conocer a la gente que Él es lo que está escrito en los salmos, en los profetas, cumplimiento profético. Se dedica a enseñar, manifestación del ministerio de enseñanza. Y todo eso confundía y confunde a la gente. Y llegaron los judíos. En San Juan 10:24 le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si eres el Cristo, dilo abiertamente. El Señor le dijo: se lo he dicho y vosotros no creéis, porque vosotros no sois mis ovejas. Es que se le dice la verdad y la gente quiere aprender. Como dice 2 Timoteo 3:8, dice: personas como Alejandro, ¿verdad? Himeneo, Fileto, que están siempre procurando aprender, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque no sois. Es que no quiere, hay gente que quiere. Pero ¿por qué no llega? Porque cuando le declaran el misterio, y el misterio le llama a ser más sumiso, más humilde, más obediente, más respetuoso. Cuando el misterio le llama a ser como Jesucristo. Y si le golpean aquí en la mejilla, coloca la otra. Y si le quitan la capa, déjale la túnica. ¿Verdad? Y si lo obligan a ir 1 milla, tiene que ir 2. Y si te piden, tienes que dar. Y el que te hace mal, dale bien. Y el que no te ama, ámale. Cuando la palabra le declara estos misterios, que tiene que morir a sí mismo, a su propia naturaleza, y nacer de nuevo, en ser nueva criatura. Cuando la palabra le pide que tiene que amar a Dios, cuando se le declara el misterio que tiene que amar a Dios con todo lo que es, espíritu, alma y cuerpo, que tiene que estar irreprensible en todo y que debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma, y que tiene que estar arrepentido de todas las cosas que antes hacía y ahora ser convertido en nueva criatura. Y esa palabra le dice a las hermanas: hermanas, ustedes que están siguiendo, ustedes que quieren aprender, le dice a los hermanos, ustedes que quieren aprender, que quieren saber, que quieren conocer, ustedes que quieren servir y seguir al Señor. Entonces la palabra le dice a las hermanas: hermana, mujer, no te cortes el cabello, deja crecer tu cabello. No andes como las mujeres del mundo, no te atavíes, no actúes como las mujeres del mundo que no conocen a Dios. Aquí la Biblia dice esto. Cuando se declara esa palabra, muchas mujeres que querían seguir al Señor, querían servir al Señor y querían aprender del Señor, entonces vuelven atrás, regresan y ya no andan. Y ya no tienen el mismo espíritu que antes tenían para congregarse, para asistir, para saludarte. ¿Ve? Cambia su semblante. Igualmente a los hombres, cuando se le dice del Dios de la santidad,
que te llamó, porque Él es santo y aquel que Él llama también tiene que ser santo como Él, que sin santidad nadie verá al Señor, y se le declara al hombre que debe procurar marcar la diferencia como un hombre de Dios, no andar desnudo, ni en su casa ni por las calles, que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que sea ejemplo en todo, en palabras y en conducta, donde esté, donde vaya, porque la Biblia dice que Primera de Pedro 2, 12, 13 y 14 habla que nuestras conductas hará que nosotros ganemos alma, que la gente que protesta y piensa o dice mal de nosotros tiene un mal concepto que le han hecho creer. Aquellas personas que han pensado de nosotros que somos fanáticos, que somos malas personas, por nuestras conductas ganaremos esas almas. Como Jesús mismo dijo en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz, pero así alumbre vuestra luz con vuestras buenas obras. Pablo le dice a Tito cuando manda a Tito y lo deja en Creta, y él dice en el 3, 8 y 9, diciendo que ocúpense los nuestros, los que están identificados en la congregación, en buenas obras, y que se esfuercen y que hagan buenas obras, porque eso es una identificación de la luz que está en usted, que ya no vive en tiniebla, ha pasado de las tinieblas a la luz. Ahora no vive vosotros, ahora vive Cristo en vosotros, la luz del mundo. A su nombre. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando uno empieza a declararle las cosas a mucha gente sobre lo que es el camino del cristianismo, lo que es el camino de Dios, la justicia de Dios, mucha gente regresa atrás. Ya no quieren andar con el Señor. Como le pasó a Juan, mucha gente regresaba atrás, porque Juan le decía: generación de víbora, estoy viendo lo que está ahí en sus corazones. No piensen tal cosa. Jesucristo declaró estos misterios de la santidad, de la justicia, y le dijo a los mismos fariseos que no hicieran sus obras para ser vistos por los hombres. En una oportunidad llegaron los religiosos en San Juan 6, 27, 28. Jesús le estaba diciendo a ellos, porque le estaban siguiendo desde el 6:25. Entonces dice la Biblia que el Señor le dijo: vosotros me seguís no porque habéis visto las señales del fin, sino porque le multipliqué el pan y los peces. Trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Ellos le empezaron a pedir al Señor todavía: ¿qué señal haces tú para que creamos en ti? Y aún le dijeron al Señor: ¿qué obra haremos para hacer la justicia de Dios? Para poner en práctica la obra de Dios. Y el Señor le dijo: no es que hagáis obras, sino que creáis en aquel que el Señor ha enviado. Pero ¿por qué Jesús le dice no es que ustedes hagan una obra, sino que creáis? Porque hay gente que quiere hacer una obra para justificarse por su obra y para aparentar algo por su obra. No es que tú hagas una obra y quieras justificarte y hacerla delante de los hombres. Por eso en Mateo 23, cuando Jesús acusa a escribas y a fariseos, la Biblia dice que ellos hacían obra para querer ser vistos por los hombres.
Por eso Colosenses 3, 23 y 24 dice que lo que hagáis, hacedlo para Dios y no para los hombres, sabiendo que del Señor es que vas a recibir la recompensa, porque Él sí sabe pagar. Él paga con buena medida, mesida, remesida, apretada, rebosada. Mano del Señor, Él sí te da medida buena. Él sí da medida buena para ti. A su nombre. Amén. Por eso, hermano, tenemos que hacer buenas obras, pero para el Señor. Porque Dios no es injusto, nunca ha sido, nunca será. Él es Dios justo, recto, santo, que no quebranta su palabra. Él no es injusto para olvidarse de las buenas obras, la expresión de fe, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Son perseverantes. Ellos no se cansan de hacer el bien. Ellos siguen haciendo el bien, porque ellos saben que su galardón lo va a dar es Dios. Por eso el Señor le dice a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mis enseñanzas. En estos días le estaba diciendo a un hermano que estaba ahí arriba sentado a la mesa, le estaba diciendo: hermano, ¿sabe cuántos hombres han pasado por aquí? Y mujeres también. Y lo hemos sentado a la mesa y hemos compartido la palabra de Dios. También en el pan secular le hemos prestado oído para que oiga, ¿verdad? Porque le hemos dado el ejemplo de nosotros prestar el oído oyendo. Y también le hemos hablado palabras a su alma cansada, a sus problemas, a sus situaciones, aclarándole muchas cosas y consolándolo con esas palabras. ¿Cuánta gente ha llegado, pero no permanece? ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Es que la Biblia dice claramente, hermanos, que si no son las ovejas del Señor, no pueden permanecer. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y cuando dicen, no es que oiga la palabra de Dios, no, es que la obedezca. En Éxodo 15, 26 dice: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, cumplir los mandamientos del Señor. Entonces ahí es que dice la Biblia que cuando tú oyes, no es que oiga con estos oídos, porque la Biblia dice que muchos oyen, pero no entienden. Muchos oyeron y no entendieron. Y muchos oyeron, pero no oyeron acompañado de fe en los que la oyeron. Y por eso regresaron atrás, volvieron al pasado, no permanecieron, no fueron aprobados, desobedecieron a la voz que les decía: avancen, sigan adelante, obedezcan la voz, aunque no le parezca, aunque no le suene muy bien, aunque usted no la entienda, pero siga creyendo y siga avanzando obedientemente, que Dios tiene cuidado. Y dice la Biblia que muchos entonces creen al momento, pero luego, cuando el camino empieza a probarnos, regresan atrás. Y mucha gente seguía al Señor. Lucas 13:22 dice que mucha gente estaba siguiendo al Señor.
Y alguien miró y dijo: Señor, son muy pocos los que se salvan. Había uno que observaba. Hay alguno que dice: observa. Y se da cuenta que aunque muchos siguen, no están dando la señal de obediencia. No están dando la señal de obediencia. Por eso hay que dar un fruto digno de arrepentimiento. Entonces Jesús le dijo a ellos, y ellos empezaron a decir: pero ¿cómo tú dices ser libre? Jamás hemos sido esclavos de ninguno. Un padre tenemos que es Dios. Ellos sabían que había habido un pecado en el principio. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Ellos tenían conocimiento que en el principio había habido una fornicación. No voy a entrar en ese tema porque ese tema sería entrar en la simiente de la serpiente. Pero los judíos sabían de ese pecado. Ahora dice la Biblia que entonces esta gente se estaba identificando como descendiente de Abraham. Y el Señor le dijo que ellos eran del padre diablo y que las obras de su padre querían hacer, y que él había sido homicida desde el principio. Entonces este tema es un tema de identificación de simiente. ¿Ve? ¿De dónde venían? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Quiénes lo habían engendrado? Ahí estaba dos líneas, dos simientes, dos genealogías sanguíneas. Jesús la identifica. El primer padre homicida fue Caín. El Señor le estaba diciendo: son descendientes de Caín. Ahora conseguimos que al final de esto, el Señor, por eso en el 47 dice: el que de Dios la palabra de Dios oye. Usted oye la palabra y la obedece. Oye, Israel, si prestara atención, si inclinara tu oído para oír y obedecer los mandamientos del Señor. Entonces no es que oiga, porque la Biblia dice que muchos son oidores, pero oidores olvidadizos. No es que oiga con estos oídos, sino que oiga para que obedezca. Hermanos, ¿el qué es simiente de Abraham? La Biblia dice que la simiente de Abraham, eso está basado a Génesis capítulo 22, desde el verso 12 en adelante, cuando el Señor se proveerá de sacrificio. Y entonces Abraham, obedeciendo la voz de Dios, Abraham, en el capítulo 12, ve la simiente de Abraham. Abraham obedece: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham estaba en obediencia, caminando por fe. La simiente de Abraham sigue la misma pisada. Se entrega a la voluntad de Dios. No anda por vista, sino por fe. Abraham no sabía dónde iba de ir. Él no sabía, pero el Señor le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré. Camina delante de mí, sé perfecto, pero sígueme obedeciendo. Y la Biblia dice que Abraham salió por fe y vivió por fe y andaba por fe, y Dios le mandaba, y aunque él no sabía exactamente, no entendía bien, él seguía caminando. Entonces Dios le prometió, y no le dio enseguida lo que le prometió, sino que esperó 25 años y seguía creyendo. Ahora, conseguimos que al final, cuando él entonces ofrece a su hijo y ya va a cumplir lo que Dios le mandó completamente, Dios le dice desde los cielos: detente, Abraham,
ya sé que a Dios temo. Entonces levantó su mano y dice el Señor, la Biblia dice que el Señor juró que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tu simiente poseerá las puertas de su enemigo. Pablo dice que esa simiente es Cristo. Porque no digo en la simiente, en tus hijos, sino en tu simiente, hablando de una. Gálatas 3:16. Ahora dice la Biblia que si nosotros somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. El linaje de Abraham es obediente. Por eso Jesucristo vino y se sometió a la palabra. Y todo fue conforme a la palabra. No vino a quebrantar, a cambiar, sino a cumplir. Mateo 5, 17, 18, hasta el mandamiento más pequeño. Ni una jota ni una tilde pasará. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, lo que estaba escrito. San Juan 5, 43, 44. Ahora, vemos aquí que su comida era eso. San Juan 4, 34, 35. Era la obediencia a la palabra. La simiente de Abraham es obediente. La Biblia dice, es obediente. Gálatas capítulo 3, versículo 6 en adelante. Terminando ya con el verso 29. La simiente de Abraham. Hoy tenemos que también tener una identificación. Porque dice la Biblia que cuando Dios le dio el juramento a Abraham, no teniendo otro mayor por el cual jurar, juró por sí mismo. En tu simiente. Usted necesita una identificación, ser de la simiente de Abraham, la simiente de fe, porque Abraham es el padre de fe. Y cuando Dios dio el juramento a Abraham, dice la Biblia, no era identificado Abraham como un judío, como un israelita, sino siendo un hebreo gentil, ¿verdad? Y la ley vino después de 430 años. Entonces, ¿para qué? Para que la promesa de Dios bajo juramento no solamente alcanzara a los descendientes sanguíneos, llamados los israelitas, los judíos, sino que alcanzase a los que son de fe entre las naciones gentiles, a los que son obedientes, a los que oyen la voz de Dios y salen en obediencia a vivir para Dios, dependiendo de Dios. Ahora vemos aquí que algo que identificó a Abraham, y quiero hablar de este tema ya que el Espíritu lo está bajando, es que Abraham fue obediente en todo. No vamos a decir que no desobedeció, sí, se desvió, y eso lo hemos hablado en muchas oportunidades. Se desvió, pero Dios le hizo regresar, y Dios le hizo una llaga, una herida, y Dios se encargó de curar la herida, de vendar la llaga, ¿verdad? Cuando Dios te llama a seguirle, a servirle, aún tú no sepas hacia dónde te va a dirigir, te va a guiar, pero tú debes tener confianza que tu futuro está en manos del Señor, y Él tiene cuidado de vosotros. Entonces las ansiedades, los anhelos o deseos, proyectos, todo tiene que estar en manos del Señor, porque Él tiene cuidado. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él sabe antes que pidamos. Él sabe de todo cuanto necesita un hombre, una mujer, un creyente en Él. Él sabe todas las debilidades, los bajos y los altos. Por eso hay que aprender a echar la carga en Él y confiar en Él, pero caminar en obediencia. Y dice la Biblia, la simiente de Abraham es identificada
por un espíritu de obediencia. Jesucristo, la simiente de Abraham, obedeció todo lo que estaba escrito. Y él dijo: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en los salmos, en los profetas. Y cuando muere y resucita, que los discípulos están ya, como dice, desesperanzados, afligidos, acongojados, apesadumbrados, atemorizados, acobardados, como podamos entender. El Señor entonces dice que van dos caminando camino a Emaús, y el Señor se le acerca y empieza a hablar con ellos. Entonces dice la Biblia que el Señor le aclara las cosas, le abre el entendimiento citándole las escrituras. Lucas 24, 27, 28 adelante, aclarándole las cosas, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Por eso la simiente de Abraham viene a cumplir lo que está escrito, es obediente. Ahora, hermanos, Cristo no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplirla. La simiente de Abraham es obediente. Hay un tema muy importante que la gente hoy lo ha traído en los escenarios, en las mesas de diálogos escritural, sobre el tema de las ofrendas, los diezmos, las primicias. Pero vemos que Abraham pagó diezmo de todo, y Abraham no pagó diezmo estando en la ley, era antes de la ley. Porque algunos dicen no, que el diezmo es de la ley. No, el diezmo es antes de la ley. Génesis 14. Y aún en la ley se asentó el diezmo como un sustento o mantenimiento para los sacerdotes del segundo orden. Podemos hablar que era para los levitas, porque la ofrenda, que era mayor, era para los sacerdotes del altar de la palabra. Los levitas eran dados como dones, como un regalo que Dios le dio a Aarón y a sus hijos en el ministerio de la palabra. Y los levitas se encargaban de ordenar, acomodar, limpiar, cargar, y estaban consagrados para eso. Se apartaron para eso, y se les dijo: no van a hacer más nada ustedes sino dedicarse a esto, porque el trabajo era mucho. La empresa más grande es la empresa del Señor. La mies es mucho, poco los obreros. Entonces la ofrenda se le daba al sacerdote, le daba, como dice la escritura, se le daba la espalda, el lomo, el solomo. Mire esto. Ahora, las primicias tenía que traerse al sacerdote. Estos temas, todo esto hablaba de Jesucristo. Él es el primogénito. Hay gozo y alegría en el primogénito. El gozo está en Jesucristo. Como el sacerdote se alegraba con la primicia, era un símbolo del gozo que tiene el creyente en Jesucristo. Sucesivamente, Dios colocó un orden para mantener, sustentar al ministerio de su palabra, y equilibró todo perfectamente. Ahora, todo hablando en símbolo o en sentido figurado, esta cosa del Antiguo Testamento, todo representaba a Jesucristo en todas sus virtudes, en todas sus manifestaciones, en todas sus etapas, en todo lo que es Él. Pero vemos allí que el tema de las ofrendas, ese tema queda todavía vigente, porque la Biblia dice que Jesucristo es el cumplimiento de la Escritura, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él cumple lo que dijeron los salmos, los profetas,
es el cumplimiento en la ley. Pero dice la Biblia que nuevamente Él sigue manifestándose a la dispensación de gracia en las edades gentiles, siendo el mismo, el que no se cambia, el que no se muda, no tiene variación. Y sigue un ministerio de sacerdotes que ministran la palabra, entre ellos apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Los fariseos y la gente religiosa paga diezmo, da ofrenda, de todo, primicia. Pero dice la Biblia que ellos lo daban para ser visto por los hombres. Ahí está Mateo 23, cuando Jesús habla de esto. O Lucas 17, cuando ofrendaban y echaban de lo que les sobraba. No tenían un corazón sincero. No era un fruto digno, aprobado por Dios. No es dar por dar, no es diezmar por diezmar. No. Hay que tener un corazón sincero. Hay que hacer las cosas para el Señor, no para ser visto por los hombres. Ellos diezmaban del comino, del eneldo, de la runa, de todo, pero habían dejado lo mejor de la ley. En Isaías 58, el verdadero ayuno también habla de que esa gente quería bendiciones y era para ellos tomar posición de autoridad y gobernar injustamente. Y el Señor le dice: mira, no hagáis como estáis haciendo, porque el ayuno que yo apruebo es que el hombre tenga un desprendimiento de toda ligadura de impiedad y de maldad dentro de sí. Y había un arrepentimiento, una conversión. Entonces, de esa manera, si tú te desprendes, tú podrás tener un corazón misericordioso y amigable, de extrañable misericordia, y te vas a compadecer del huérfano, de la viuda, del anciano, del que tiene hambre, del que tiene sed, del que está desnudo. Es ahí donde te va a nacer el sol de justicia, y tu tiniebla será como el mediodía. Y dice la Biblia: y Jehová te pastoreará siempre. Y si Él te pastorea o me pastorea a mí, porque hemos roto con las ligaduras internas, lo que hay en el corazón, porque engañoso y más perverso que todas las cosas es el corazón. Por eso, si rompemos con todas estas cosas en naturaleza humana, como la Biblia dice que el hombre se formó en maldad, concebido en pecado, y el Señor manda a nacer de nuevo, que nazcamos de la nueva creación de arriba. Si llegamos a lograr esto, hermano, de entenderlo, que estamos llamados en verdad a arrepentirnos, a abandonar la naturaleza pecaminosa donde nacimos, donde nos formamos, entonces es ahí donde Dios nos va a pastorear. Ahora va a haber un fruto y un carácter que demuestre que usted está viviendo en la nueva creación de Dios, la que Dios crea en la justicia y la santidad de la palabra. Entonces Dios te va a pastorear. Es ahí donde se va a cumplir el Salmo 23. Usted será la oveja del buen pastor, y el buen pastor su vida da por la oveja, y te va a pastorear en delicado pasto, y en agua de reposo te va a hacer descansar. No te va a fatigar el sol ni la luna de noche. No se va a dormir ni se va a adormecer el que te guarda, el que te cuida. Él va a aderezar mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. En tiempos difíciles te va a saciar de bendiciones. Sí, ese es el buen pastor que quiere darte la victoria. A su nombre. Dios quiere hacer eso con nosotros, pero necesitamos un arrepentimiento genuino. Tomar una decisión que no nos conviene seguir viviendo
en la naturaleza pecaminosa donde hemos nacido, donde nos hemos formado. Necesitamos despojarnos cada día del viejo hombre, la vieja naturaleza, egoísta, avara, soberbia, arrogante. Ve, iracunda, soberbia, vengadora, rencorosa. No nos conviene, no nos edifica, porque entonces el Señor no será nuestro pastor, no nos va a pastorear siempre. No, nos va a dar bendiciones como el Dios generoso del Salmo 65, ¿verdad? Y nunca dejará de darnos testimonio, siendo Él el creador, el soberano, el que sustenta todas las cosas. Pero no es igual ser pastoreado por Él como el buen pastor, el que nos pastorea siempre, cuando nosotros rompemos con ligaduras de impiedad y de maldad en nosotros, cuando nosotros decidimos morir a nosotros mismos, cuando nosotros decidimos, porque llegamos a entender que nacimos en pecado y que estamos formados en maldad, y que lo que está dentro de nosotros tiene que morir, porque si no, no vamos a agradar a Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, tomamos decisiones y nos tiramos al suelo y lloramos y ayunamos y le pedimos al Señor: cámbianos, Señor, saca esta cosa de nosotros, porque es ahí donde Dios te va a pastorear, es ahí donde Dios te va a apacentar. Siempre va a ser Dios el buen pastor para tu vida. A su nombre. Y el buen pastor, dice la Biblia, cuida de ellos. Y si eres una oveja parida, Él cuida de la parida. Tiene cuidado del corderito. ¿Ve? Dice la Biblia, ese es el trabajo del pastor, del Señor. El pastor clasifica el rebaño. La más joven, la más vieja, la que produce más leche. ¿Ve? Tiene la vara y tiene el cayado. Por eso es que tenemos que aprender que Dios, el pastor, tiene una vara. Y la vara es para defender a su ovejita de aquellos que le quieren hacer daño. Le da con la vara. Y también empuja. Da motivo a la oveja para empujarla a que se conduzca hacia adelante. Que no esté apartando la mirada hacia un lado, hacia adelante. Tiene el cayado, que si se desvía un poco, le mete el gancho y la ala. Y eso también le brinda confianza a la oveja, que si se está desviando, si usted tiene convicción de una oveja, tú debes confiar que el pastor tiene un cayado. Y cuando el pastor vea que ya tú te estás desviando, va a caer un despeñadero, él va a meter el cayado y te va a sostener, te va a dar seguridad, te va a proteger, te va a traer a su nombre. Amén. Ese es nuestro Dios. Pero nos conviene, hermano, ser identificado por las Sagradas Escrituras con el buen pastor, porque es lo único que te garantiza, porque es la palabra de Dios la que no pasa, la única que tiene vida eterna. Pero vemos entonces que Dios sí clasifica, porque los tipos, la Biblia dice que Dios es el buen pastor, y un pastor que cuida un rebaño tiene vara, tiene cayado, clasifica el rebaño, tiene cuidado, delicadeza, trata con suavidad al corderito. ¿Ve? Por eso es que muchas veces hay un trato de Dios para un hermano diferente a otro, a una hermana diferente a otro. No es muchas veces aceptado entre muchas personas que se congregan, entre muchos hermanos, porque no lo ven. Pero Dios sí sabe el por qué le da un trato a este sí
así y a este de otra manera. Es porque Dios está mirando carácter, virtudes, capacidad. Él dice, esta es una corderita, está recién sacada del vientre, hay que tratarla con delicadeza. Este es un macho cabrío, hay que tenerlo por acá. Este es un carnero, ¿estamos entendiendo? Este es una oveja recién parida, no está produciendo leche. ¿Ve? Esto necesita una alimentación adecuada porque está recién parida o está parida. O esta es una buena oveja porque pare siempre, no pierde embarazo. Este es un buen macho cabrío porque da buen fruto de sus hijos. Es un ejemplar. Este es una oveja bellota, líder, que siempre sale delante al escuchar la voz de su pastor. Y Dios tiene cuidado de esa oveja porque es una oveja bellota. O por aquí me dice el hermano que le llaman campanaria, no sé. Y entonces la líder bellota. Y Dios entonces clasifica su rebaño. Y por eso que los tratos de Dios muchas veces con un hermano es diferente a otro. Y la gente muchas veces lo ignora, ¿verdad? Porque en verdad no lo conoce, pero es Dios que está mirando por su rebaño. Es Dios que sabe lo que tiene en su rebaño. Tiene bellota, tiene cabra, tiene oveja, tiene recién parida, tiene corderito. ¡A su nombre! ¿Y por qué para él y le dio con la vara? Pero Dios sabe por qué le dio con la vara. Dios tiene la vara en su mano, tiene el cayado también. Corrige con la vara. Imagínense. Dios le dio una corrección a Pablo con la vara. De los judíos 3 veces ha sido azotado con vara, con azote. Ay, Dios mío, de cuerda. ¿Ah? Dios sabe por qué tenía que darle un azote. ¿Por qué tenía que Dios sacar la vara y darle? Por eso, hermano, bienaventurado el varón a quien el Señor corrige. El pastor corrige a sus ovejas. Amén. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. Porque Él sabe, Él conoce vuestra necesidad. Él sabe lo que tiene en su rebaño. Él sabe lo que tiene. Y hay pastor de ovino, bovino, caprino. Y yo estoy tan seguro que Dios tiene en su rebaño lo uno y lo otro. Amén. Y a cada uno conforme a la naturaleza lo está pastoreando. Amén. Y por eso tiene la vara para darle con la vara a las que se quieren desviar, a las que se detienen y quieren apartar la mirada. Y tiene la vara aún para defender, pero también tiene el cayado para darle seguridad. Yo estoy aquí con el gancho. Despeñadero, lo agarra para darle seguridad también a nosotros que entendemos estas cosas. Pero la Biblia dice: todos se descarriaron como ovejas. Pero vemos entonces que ese es el Dios el cual nos ha llamado a nosotros. Ese Dios es el buen pastor, hermano, y debemos entender la manera como Dios lo estableció. Si vosotros permanecéis en mis enseñanzas, seréis aprobados. Mucha gente son llamados, pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque son aprobados. Solamente los escogidos son los aprobados. Porque Dios al que toma por hijo castiga, al que toma por hijo dice castiga, al que ama disciplina.
A todo hijo lo pasa por fuego de prueba. La simiente de Abraham es obediente en todo. Porque Jesucristo fue, dices, obediente en todo. Y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y nos dio el ejemplo a nosotros. No diga que no puede. Sí podemos. Porque si el espíritu de aquel que venció es el que viene a ti, tú también vencerás. Porque ese espíritu ya venció el pecado, el infierno, la muerte. ¿Y cómo venció? Porque se sujetó a todo lo que estaba escrito. Y cada tentación le dijo a Satanás: escrito está, Satanás, escrito está, Satanás. Se sometió y no tomó ser igual a Dios, sino que se sometió, se sujetó a lo que estaba escrito, hasta la muerte y muerte de cruz, para que Dios lo pudiera exaltar. Usted quiere que Dios lo exalte, que usted crezca, que avance, que sea algo mayor, mejor. Sométase a la Escritura. Dice la Biblia: tomad pues el ejemplo del Señor. En el mismo pensamiento, usted no fue llamado sino a tomar el ejemplo del Señor cuando se hizo carne, cuando estuvo en la tierra, las pisadas de Él. Va a venir Satanás con tantas cosas, usted le diga: escrito está. Pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Dios no se va a olvidar, no se ha olvidado ni se olvidará de lo que usted está haciendo para Él. Hágalo de corazón, siga haciendo el bien, no sea vencido con el mal, vence el mal con el bien. No te canse, no desmaye, sigue perseverando. Hermanos, oír la palabra es obedecer la palabra. Aquí está el tiempo cumplido. Por tanto, esforzados, cobren ánimo. Trate de mirar a Dios basado a la Biblia. Y lo que no entienda, entonces, las cosas que usted no entienda, que sea difícil, ore a Dios y consulte a la ley y al testimonio. Deténgase en el camino, 6:16 de Jeremías, ¿verdad? Venga a consultar basado a 8 de Isaías, versículo 16. Consulte a la ley y al testimonio. Deuteronomio 17:12 dice: si tú no llegas a entender las cosas difíciles, tráigale delante de los hombres que Dios puso para aclarar concepto o confusión. Todo caso debe venir delante de los sacerdotes y jueces de Dios. Y Dios testifica de sus hombres y da testimonio, porque el Espíritu da testimonio de aquellos donde Dios ha venido, donde Dios ha colocado ese espíritu de sabiduría y de autoridad para ejercer, para ayudar a la gente, oyendo a la gente y hablándole a la gente palabras sabias que le edifican, que lo construyen, con espíritu de mansedumbre, de humildad, para ayudar, sacando de la duda a aquellos que dudan, arrebatando a algunos del fuego eterno. Eso es lo que dice la Biblia. Es la hora, iglesia. ¿Qué tiempo tan difícil nos ha tocado vivir a nosotros? Usted tiene que estar aquí es para que usted se edifique, para que usted se construya como casa espiritual, como roca. Usted tiene que edificarse, construirse. Usted no puede salir de un culto siendo el mismo. Usted tiene que haber experimentado de vivir algo en el servicio con el Señor, de aprender, de crecer en alguna de las áreas del Señor. Por tanto, no seamos oidores olvidadizos.
No nos conviene, hermano. Seamos oidores y hacedores de la palabra. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. A su nombre. Iglesia de Dios, el tiempo está a la mano. La mies es mucho, 9:37 de Mateo, y pocos los obreros. ¿Qué necesita el pueblo? Obediencia, hermano. ¿Qué necesita el pueblo? Humildad, hermano. Cada día más y más humildad. Usted recibe más, dé más, sirva más, no se detenga. Sigue las pisadas de nuestro Maestro Jesucristo, el buen pastor que en su vida dio por las ovejas. Y Él nos sigue animando a todos y dándonos oportunidades a todos. Así que con esta palabra termino. El buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. ¿Cuántos creen aquí que son ovejas del Señor? Créalo, póngase de pie para darle gracias al Señor. Crea que usted es una oveja. Pero ahora la Biblia dice: las ovejas se descarriaron. Así que tú te puedes descarriar. Pero lo bueno que está un callado en la mano del pastor y te va a hacer regresar. Ay, ay, ay. El pastor tiene el callado en la mano. Reconozca que todos nosotros como ovejas nos podemos descargar. Nos hemos descargado, nos hemos desviado. Pero gracias al buen pastor. Gracias, Señor, por el callado que tiene en tu mano. Gracias por la vara que tiene en tu mano, Señor. Póngase la mano en el corazón y dile: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Reconozco tu palabra. Reconozco tu mensaje. Tú me has hablado, Señor, porque tú me amas. Y yo soy tu oveja. Y aunque ando descarriado, desviado, apartado de tu palabra, como dice tu palabra que todos nos desviamos y nos apartamos, lo bueno es que tú tienes un callado para hacerme regresar. Y ese callado se manifiesta en la palabra, se manifiesta en la palabra revelada, se manifiesta en el mensaje. Ese callado, Señor, se manifiesta cuando tú me exhortas, me amonestas, me aconsejas, me orientas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte. Tú eres amor. Y como me ama, me disciplina. Y por cuanto soy tu hijo, me corrige, me castiga, hasta con azote de vara. Oh Padre, pero es por mi bien. Es por mi bien, Señor. Oh Dios mío, tú que escudriñas el corazón, escudriña mi corazón, que quiero más de ti. Estoy decidido a cambiar. Ayúdame a cambiar. Cámbiame y seré cambiado. Ayúdame y seré ayudado. Porque vale la ayuda de los hombres. Tiene que ser usted en el hombre para poder ayudar. Que tú vengas en el hombre. Ayuda a mi hermano que es un hombre para que me ayude a mí. Ayúdame a mí que soy un hombre para ayudar a mi hermano, Señor. Ayúdame para ayudar a mi hermano, a mi hermana. Ayúdalos a ellos para que me puedan ayudar a mí. Que seas tú en ellos, que seas tú en mí. Y nos podamos unir en la unidad de tu espíritu y poder llevar adelante la obra que tú nos has encomendado en la tierra, Señor.
Señor. Baja cada corazón. Baja, Dios. Baja, eterno, baja. Baja, Señor, de los cielos y de la tierra. Baja. Baja, Señor, eterno, todopoderoso, gran Jesucristo. Baja. Baja. Baja, Yahweh, baja. Baja, Señor. Baja, Yahshua. Baja, Yahshua. Baja, Yahweh. Baja. Baja, Elohim. Baja, Shaddai. Baja, Dios Todopoderoso. Baja, Ra. Baja, Elohim. Baja. Baja tu eterno. Baja tu Todopoderoso. Tú que eres el gran Espíritu Santo. Baja, Señor. Baja cada corazón. Baja cada alma. Conviértelo a ti. Queremos parecernos más a ti, Señor. Quita de nosotros todo lo que te desagrada. En el nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén, Jesús.